Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Vamos a empezar entonces esta mañana del Club del Libro y recordemos un poco qué es lo que venimos hablando en la carta de los Gálatas. Pablo viene explicando básicamente en los capítulos anteriores que no hay que someterse a la ley, ya que esta solo fue dada provisionalmente para mostrarle al hombre que necesitaba un Salvador. Y ahora, en la segunda parte de este capítulo 4, que es el que hoy vamos a terminar, sigue reiterando el mismo punto y empieza con una alegoría de los dos hijos de Abraham para hacer una comparación entre la ley y la gracia, que es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, Vivi, sin más preámbulos, vamos a leer en La Dios habla hoy, vamos a leer entonces del capítulo 21 al 31, perdón, del verso 21 al 31 de Gálatas 4. Lo que simbolizan Agar y Sara, dice. Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley. ¿Acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos, pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos, porque la escritura dice, alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido, pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano, perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora, pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, lo que está contando esta parte de Gálatas 4 es la historia de Ismael y de Isaac. Y nos dice que Ismael nació de otra madre que se llamaba Agar, que representa la ley, o sea, aquella que fue dada en el monte Sinaí. Y la Biblia nos deja claro que eso produce ataduras, esclavitud, pero que nosotros los que hemos aceptado a Jesús y su salvación, no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe, somos los hijos de la libre, o sea, de Sara, que simboliza la gracia, la del monte Sión. Ambos comparten el mismo padre, pero no la misma madre. Repito, ambos pactos comparten el mismo padre, pero no la misma madre. Nuestra madre es la gracia, no la ley. Y ahora sí vamos a analizar verso por verso, a ver qué quiere decir todo esto. Entonces, Vivi, verso 21 solito. Díganme una cosa, ustedes los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? En otras palabras, los que quieren estar bajo la ley no han oído lo que la misma ley dice, que no cumplirla te hace estar bajo maldición. ¿No lo dice pues Deuteronomio 28, la que habla de todas las consecuencias de no obedecer la ley?
de no obedecer lo que Dios dijo. Esto es lo que Pablo les está recordando. Ustedes por no estar, por estar en la ley, están bajo maldición. Váyanse allá a la ley en Deuteronomio 28 y miren todas las maldiciones que están acarreándose ustedes. ¿Por qué? Porque es que no están cumpliendo la ley. Verso 22 al 23, Viviana. Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Ojo con esto. Ismael nació de Agar, una esclava egipcia. Y en la Biblia, Egipto siempre representa la esclavitud. Y el seguir haciendo las cosas en tus propias fuerzas y en tu carne representa eso. Ismael nació del esfuerzo puramente humano, porque a pesar que Dios había dado promesa a Abraham de que tendría un hijo, ellos no esperaron a que se cumpliera, sino que aceptó hacer lo que Sara propuso, que era tomar una sierva y tener un hijo. Mientras que Isaac fue hijo de la promesa, nació de Sara, que era una mujer libre, no era esclava, para que entonces se cumpliera lo que Dios había prometido. La ley esclaviza, representa hacer las cosas por nuestro esfuerzo propio. Y la gracia es lo que da libertad, porque con la llegada de la gracia se cumple lo que Dios había dicho en Génesis. La ley era provisional mientras llegaba lo real, que era Cristo. La gracia es lo real. Fue el cumplimiento de lo prometido desde el inicio. Y vemos aquí en Génesis, los que conocemos la historia, que aspiro que seamos todos para que me puedan entender, Abraham vivía con ambas mujeres en su tienda. Nos dice Génesis eso, que una noche dormía con Sara y otra noche con Agar y así sucesivamente. Y todo lo que se escribe en la Biblia es relevante. Y eso nos está indicando que un creyente puede elegir vivir con la ley y la gracia bajo su mismo techo. Viven la vida con un poquito de ley y un poquito de gracia. Y les recuerdo lo que Dios dice, que hacer mezclas no es lo mejor, dicho por Dios mismo. ¿Se acuerdan de aquella iglesia, la Odisea, que mezclaba cosas? ¿Qué les dijo Dios? Vámonos a Apocalipsis, Viviana, Apocalipsis 3, del 15 al 16, ¿qué le dice Dios a aquellas mezclas? A los que mezclan una cosa con otra. Dice el 15 al 16. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, vea, yo prefiero que sean calientes, esos que tienen fuego por Jesús y por su evangelio, por las buenas noticias de la muerte y de la resurrección que te hace libre de hacer las obras de la ley. O prefiero que seas frío, también vale. Aquel que está bajo la ley, que cree que hacer la ley y hacer y hacer y hacer lo justifica. Y Dios dice, yo prefiero que estés bajo la gracia o que estés bajo la ley. Porque si estás del todo bajo la ley, te pondrá de rodillas en algún momento de tu vida para que veas la importancia de la gracia. Pero lo que yo no soporto es lo tibio. Miren, yo siento que voy a vomitar, que los voy a escupir de mi boca. No soporto que pongan vino nuevo en odres viejos. No hay acuerdo entre la ley y la gracia. No hay lugar para mezclas. No las soporto. No soporto que mezclen las cosas. Por eso, en esta misma historia paralela que está contando Pablo aquí, que vemos en Génesis, ¿qué es lo que sucede? El hijo que nació de la madre, que es la ley, o sea, Agar, perseguía
y se burlaba del hijo que nació de la madre Sara, o sea, de la gracia. Vete, por favor, Vivi, a Génesis 21:9 y se los lees, por favor. Dice, pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. No se escucha. Yo no le escucho, mi Suana. Disculpe. Se silenció. Estaba regañando a mi perro. Muy bien. La palabra dice, según lo que Vivi leyó, que como la madre Gracia se dio cuenta que la ley se burlaba, dijo, es necesario que se vaya. Entonces, ¿qué sucede con esta comparación? Recuerden que esta historia que estamos viendo aquí en Génesis es la misma que está contando Pablo en Gálatas, ¿no? ¿Ok? De ahí la saca, de todo lo que sucedió con Agar y con Sara, con Abraham, etcétera, etcétera. ¿Qué indica esto? Que los legalistas y religiosos ponen en ridículo y se burlan de los que se paran en la gracia. Aquellos que saben que todos los pecados han sido perdonados en la cruz y que la gracia ha sido suficiente para pagarlos. Y los legalistas no toleran esto. Usted no necesita ayunar para hacer que Dios se mueva a favor suyo. Usted ayuna para hacer que su carne, su mente se mueva y se doblegue a favor de lo que ya Dios ha prometido. Cosa muy diferente. Yo no ayuno para que Dios me haga algo, para doblarle brazos a Dios. No, yo ayuno para que mi carne, mi mente se doblegue a favor de lo que Dios ya hizo en la cruz. Para eso es el ayuno. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener cuando andamos de tibios? Cuando andamos allí entre gracia y fe, entre gracia y ley, entre gracia y mandamientos. Bueno, vamos a leer la misma historia, Vivi, en Génesis 21, pero la vamos a leer del 10 al 12, por favor. ¿Qué hace Sara cuando esta situación ocurre? Dice, entonces fue a decirle a Abraham que se vaya esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por su esclavo, Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia... Esto. Retoma la lectura, por favor, y bien retomadita si eres tan amable. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Fantástico, muy bien. Sara dijo, echa a la mujer esclava y a su hijo. Lo mismo para nosotros. Echa fuera, saca de tu vida todo ese sistema religioso de la ley, porque el hijo de la esclava no heredará todo lo que está disponible a través de la gracia. Y Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Escucha lo que dice Sara. O sea, yo estoy respaldando eso que acaba de decir tu esposa. ¿Por qué? Porque yo no hago mezclas. O eres de la ley o eres de la gracia. Frío o calientes, pero no mezclando pactos, por favor. Ubícate. La decisión es nuestra, así como la decisión era de Abraham. Abraham, en esa historia en Génesis, representa al creyente. La decisión es nuestra, como todo lo que hace Dios, que no nos impone nada. Nos deja escoger con nuestro libre albedrío si hacemos A o si hacemos B. Así que esta historia paralela
nos está diciendo, mira, escoges vivir de acuerdo a la carne, tratando de fabricar en tus fuerzas esas promesas que Dios te ha dado y obviamente vas a fallar, o vas a escoger la gracia de Dios, o sea, las promesas de Dios y confiar en que en su tiempo se van a manifestar. Vas a hacer esto o vas a hacer lo otro, pero no te pongas a hacer ambas cosas porque no funciona así. Echa fuera la ley y camina de acuerdo a este nuevo pacto y entonces vas a ver la libertad que eso da. Porque caminar en la gracia da libertad, pero caminar en la ley te esclaviza. ¿Sí están viendo las dos diferencias? Yo recuerdo que cuando yo inicié, leíamos el Antiguo Testamento y lo empezamos desde Génesis. Creo que la única que está aquí, que pasó en ese momento es Viviana. Y no entendíamos esta historia de verdad, nos parecía tan triste que échela. Pero ¿qué sucede? En ese tiempo no teníamos la revelación de Gálatas. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento, nos quedamos con las historias a medias. Y lo que me está tratando aquí el Señor de decir, mira, esto que pasó con Sara, con Agar y con Abraham, con Ismael y con Isaac, es lo mismo que va a pasar por allá, después de la muerte de Jesús, con los creyentes que siguen en las mismas, uniendo pactos. Por tal motivo, tienes que sacar a la ley de tu vida, porque era un pacto diferente, ya no está conmigo y es la decisión, es tuya. Echa fuera la ley, camina de acuerdo al nuevo pacto. ¿Ok? Y ahora volvámonos entonces a Gálatas, porque la misma palabra lo dice. En el verso 24 y 26 de Gálatas 4, por favor, Viviana. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Muy bien. Esta historia está contando dos alianzas, dos pactos. La alianza o pacto del monte Sinaí, dada a Moisés en el Antiguo Testamento, escrita en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque la ley es dura como una piedra, que aquí hace referencia a Agar. Y la otra alianza o pacto, que aquí hace referencia a Sara, está escrita sobre la sangre derramada en la cruz, donde lo último que dijo nuestro Señor al morir fue: consumado es. O sea, se cumplió la promesa toda dada en Génesis, y el propósito de la venida mía, ¿cuál fue? Cumplir toda la ley para que ahora los hijos de la libre sean libres y no tengan que cumplirla, sino que la heredan todas las promesas por lo hecho por Jesucristo en la cruz, no por sus obras. Bueno, no por sus obras. Por eso dice que todos los hijos de Agar están bajo esclavitud, porque todo lo que tú hagas en tus fuerzas te hace esclavo de eso, porque eres tú el que tiene que mantener lo que estás fabricando en tus fuerzas. No sé si me están comprendiendo. Por favor, díganme sí o no, al menos háganme un muy bien, muy bien. Entonces, les pongo un ejemplo para que esto quede más, como un poquito más claro. Si tú te haces pastor sin ser llamado, eres esclavo de lograr en tus propias fuerzas lo que has decidido ponerte a hacer, o en otros casos, lo que te han puesto a hacer. Porque hay iglesias que necesitan un pastor y ponen a alguien al frente.
sin que sea llamado, sin que haya llamado realmente en esa persona. Entonces, la iglesia X pone de pastor a Y y lo nombra pastor porque sencillamente o hace parte del grupo ministerial o no sé qué, sin verificar que realmente tenga ese llamado. Y la persona que está al frente, llamado pastor o pastora o como quieran, ejerciendo un llamado al cual no ha sido llamado, tiene que en sus fuerzas mantener ese llamado y por eso permanentemente se frustran. Pero cuando uno ha sido llamado por Dios, somos libres, porque es la gracia de Dios sobre nosotros que nos hace brillar al ejercer nuestro llamado. El que ha sido llamado como maestro. Yo no tengo que pelear por nadie, ni callar a nadie, ni correr para que brillar yo, y no, usted cállese porque aquí la maestra soy yo. Si usted tiene ínfulas de maestra, pues está perfecto para mí, pero yo no tengo por qué venir aquí a aparentar lo que no soy, porque es la gracia de Dios sobre mí la que da testimonio de cuál es mi llamado. Así es sencillo, no tengo que cumplir en mis propias fuerzas, ganarme lo que yo no he sido llamado a hacer. Y es lo mismo aquí. La elección de escoger A o B es nuestra. Y también lo vemos en la actitud de los dos esclavos que fueron crucificados con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue crucificado, había uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vamos a leer esta historia en Lucas, Viviana. Váyase por favor a Lucas 23 del 35 al 38 si eres tan amable. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía, este es el rey de los judíos. Miren lo que la burla, que fue lo que acabamos de leer, que el de la ley se burlaba del de la gracia. Aquí estamos viendo la burla. Ahora miren la actitud de los dos condenados al lado de Jesús. Uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. ¿Qué dice en el verso 39, Viviana? Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Uno, este que acaba de ser, no creyó. De hecho, desmeritaba la labor de la gracia, la labor de Jesús. Y vamos a ver cuál fue la actitud del otro, versos 42 y 43. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este creyó, pidió misericordia y gracia y favor le fueron otorgadas. Por eso aquí está, así como Abraham tenía la decisión de decidir si vivía con las dos en la misma tienda o si echaba una de su vida y se quedaba con otra, la decisión también es de nosotros. Así como la decisión de los dos ladrones era, estoy con Jesús, estoy con gracia o no estoy con gracia, también Pablo nos dice lo mismo. La decisión es nuestra, tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Tenemos a la derecha la gracia y las promesas de Dios y a la izquierda la ley y todo lo que significa hacer las cosas por esfuerzo propio. Y Pablo en Gálatas, volvámonos a Gálatas, Pablo en Gálatas también hace una comparación de dos ciudades. La Jerusalén terrenal, esa que vemos donde empezó y terminará la historia, y la Jerusalén celestial, aquella ciudad de la eternidad, donde viviremos por siempre y para siempre en un estado de perfección y gozo total. Y dice que una ciudad es esclava y la otra libre. Sigamos leyendo entonces, Viviana, Gálatas 4, 25 y 27, por favor. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Porque la escritura dice, alégrate, mujer estéril,
Tú que no tienes hijos, grita de alegría. Tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Muy bien. La Jerusalén terrenal es esclava. Recuerden que en los tiempos de Pablo, esta ciudad aún estaba en esclavitud con sus hijos. Esta ciudad, aparte de estar bajo esclavitud del Imperio Romano, también se encontraba bajo la esclavitud espiritual de la ley. Ellos eran practicantes de la ley. Por eso dice, esa Jerusalén terrenal es esclava. ¿Esclava de qué? Esclava de la ley. Ah, pero es que también hay otra y es la Jerusalén de arriba. Esa es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que dice que desciende donde está la morada de Dios en el cielo. Y así como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que están bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia. A nosotros nos espera esa Jerusalén celestial. Entonces, así como hace Pablo dos comparaciones entre la esclava Agar y la libre Sara, como hace la comparación entre Ismael y entre Isaac, también compara Jerusalén terrenal con Jerusalén celestial, pero está implicando lo mismo. Usted va a ver debajo de quién se quiere poner. Si se quiere poner debajo de la ley, aquella pues que le obliga a usted a brillar por sus propias fuerzas, aquella que le obliga a usted sencillamente a esclavitud, o se va a poner debajo de la gracia, aquella que es Cristo trabajando a través de usted. Saque, eche, sáquela fuera. Mire a ver con quién se va a quedar. Verso 28 al 29, Viviana. Hermanos, ustedes son como Isaac. Son los hijos que Dios había prometido, pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Entonces, lo mismo que les dije ahorita, todo ministerio que hable de la gracia va a ser perseguido por los que predican la ley. Siempre, así es, siempre, siempre. El hijo de la esclava va a perseguir al hijo de la gracia. Siempre, 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 siempre. Y si la Biblia dice que es siempre, va a ser siempre. Cuando uno predica que Dios no condena a nadie por sus pecados, los legalistas te miran como si estás diciendo una completa blasfemia. Y les repito, Dios no te condena por lo que ya hiciste, porque sin Cristo nadie podía hacer la voluntad de Dios. Nadie podía hacer la voluntad de Dios. Sin Cristo es imposible hacer la voluntad de Dios. Por eso lo primero que hacemos cuando predicamos el evangelio es recibir a Cristo, recíbelo, porque solo aquel que recibe a Cristo, entonces a través del Espíritu Santo empieza a tener revelación y cosas, y ahí entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, aparece que empieza uno a renovar la mente y empieza uno a querer, a amar, a hacer la voluntad de Dios. Recuerden la mujer adúltera. Dios le extendió gracia y perdón porque él sabía que a unas cuantas horas él pagaría por todo eso. Por eso es ilógico esas posiciones de iglesias que predican sobre sanidad interior basado en las maldiciones que pasan de generación en generación, porque eso hace parte de la ley. Eso es de otro pacto. Eso es de Agar, de aquella de la que no estaba en la promesa, de la esclava, de la que esclaviza, de la que vives en condenación. Y Pablo sigue insistiendo, hey, muchachos, por favor, está bueno.
Ese es un pensamiento legalista, religioso, que Pablo condena en Gálatas y de hecho maldice a aquellos que predican un evangelio diferente a esto que él está predicando. El que predica esfuerzo humano persigue a aquel que vive del esfuerzo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pablo nos lo dice claramente y la Biblia. No vivas juntando los dos pactos. Es ilógico que debamos vivir entre ley y gracia. No hagas más eso. O eres de la ley, dedícate entonces a cumplir cada uno de los mandamientos y cada vez que falles, arrodíllate hasta que el Señor entiendas que no hay forma de que hagas las cosas por esfuerzo humano y te vas entonces de rodillas a decir, Dios, por favor, yo ahora sí necesito de ti. O vive completamente en la gracia, libre de esas maldiciones que ya fueron libres, que ya te hicieron libre, porque esas maldiciones todos se fueron en la cruz. Todo es hecho nuevo cuando tú recibes a Cristo. Bueno, y entonces nos da un consejo de cómo hacer eso. Verso 30 y 31, Viviana. ¿Pero qué dice la escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nunca, 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 nunca la gracia y la ley se pueden unir. Nunca. Echa fuera a la esclava, sácala de tu casa, pero no solamente a ella, saca también a su hijo. O sea, saca todo fruto o toda herencia que pensar en la ley y estar esclava de la ley te dejó. Sácala. Es que esa es la orden, sácala. ¿Se están dando cuenta? La orden no es, ay, vive con ley y también con gracia. No, sácala. Échala de tu casa, sácala de allí. Cuando tú estás en esos pensamientos religiosos que de pronto muchas iglesias lo meten a uno, en esas iglesias legalistas, los que vienen de esas iglesias legalistas, yo hoy 22 de octubre les digo lo que Pablo dice, perdón, lo que dice aquí Pablo y lo que dijo en Génesis, echa fuera esas predicaciones de maldición y condenación, porque el hijo, o sea, el fruto de esa alianza o ese pacto, no se puede unir con nuestro hijo, que es la promesa dada por un hijo que fue a la cruz. No las puedes unir. O estás bajo una o estás bajo otra, pero no estés bajo las dos. Rompe ya con eso y echa fuera a todo lo que dice el antiguo pacto, porque uno lo cumplió por ti y tú no tienes que hacerlo ya. Y empieza entonces a caminar de acuerdo al nuevo pacto, que dice que solamente, ojo bien, solamente, no dice quizás, tal vez no, solamente el hijo de la libre, un hijo de la gracia, va a obtener todas las promesas que Dios ha prometido. ¿Se están dando cuenta? El hijo de la libre. Porque unir los dos pactos es lo peor que un hijo de Dios hace. Y los pastores y las iglesias que tienen a las personas en esclavitud, por eso es que usted no ve que la gente progresa y todo se lo echan a las liberaciones y liberemos y liberemos y liberemos y liberemos y liberemos. Y sanidad interior cada 5 días. Y usted ve que la persona se sana y al ratico vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque está viviendo en el antiguo pacto, está viviendo en cosas que no, que ya fueron ganadas. Y cuando la gente entiende eso, por fin puede ser libre, porque la Agar esclaviza, pero Sara libera. La ley esclaviza, pero la gracia libera. Así que rompan ya con eso y echen fuera a todo lo que dice el antiguo pacto. Todo debe dejarlo, deje el pasado atrás.
No traigas lo pasado al presente, porque estarías mezclando los pactos y violando lo único que te hace vivir en libertad, que es que no es lo pasado. Lo pasado no es lo que te hace vivir en libertad, es lo que está al frente. Y la gente mantiene viviendo en el pasado, recordando lo que hizo, lo que hice aquel día, es que yo tuve esta situación, es que yo, mejor dicho, yo mentí, yo aborté, yo fui infiel y no, Dios mío, y golpes de pecho. Cuando la Biblia dice, mira, yo, Jesucristo, no te puedo pedir que tú te comportaras bien, hicieras las cosas bien cuando no me conocías. Así que eso ya quedó atrás porque yo gané por eso. Lo que tú hiciste atrás aquí no importa. El pasado no importa. Ahora lo que importa es lo que tú vas a ver en el pacto de Dios. Lo que vas a ver, concéntrate en lo que está delante, en las promesas de Dios, no en lo que pasó, porque lo que pasó se cortó en la cruz. Entiéndanlo de una vez por todas. Yo no sé cómo explicarlo ya más. Entiéndanlo, el pasado ya no existe, no tiene poder sobre ti. El pasado, todo lo que hizo tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tío, tu tía, tu todo eso quedó en el pasado. Y si tú sigues trayendo el pasado al presente, estás uniendo los pactos. El pacto de Agar, de la ley, de cumplir los mandamientos y de las maldiciones y de todo eso fue dado a la ley. Pero cuando vino uno, pagó todo lo de pasado. No tienes tú por qué pedir perdón y andar detrás de eso. ¿Por qué? Porque es pasado. Y lo que te está invitando ahora la Biblia es ya miran, la gracia no es el pasado, la gracia es el futuro. La gracia es que un hijo de Dios se concentra en la promesa, en lo que viene, no en lo que está viviendo, ni en las cosas que le están pasando, sino que dijo Dios, no importa en el caminar que yo voy haciendo hasta llegar a lo que dijo Dios, lo que me esté pasando, porque yo conozco el final. Yo sé que Dios prometió esto, entonces, aunque ande en valle, en tribulación, en situaciones, yo conozco el final de la historia. Entonces, el hijo que vive de la gracia, aquel hijo que vive de Sara, que vive libre, es aquel que entiende la promesa, vive en el futuro, no en el pasado. Deja el pasado atrás, no lo traigas más. Que la carrera que tenemos que correr no sea en condenación y lamentos por lo que hicimos o no hicimos, porque la gracia de Cristo, gracias a la sangre de Cristo, ya todo eso fue pagado. Echa fuera de tu vida, de tu mente, de tu manera de actuar, echa fuera todo lo que represente la ley, todo lo que sea esclavitud y camina en libertad únicamente bajo lo que la gracia ha provisto por medio de Cristo. O sea, si usted sigue viviendo en el pasado, usted sigue en la ley. Echa fuera, dice la Biblia, saca no solamente a tu esclava, sino a su hijo. No solamente saques a la ley, sino todos los frutos que te dejó en tu mente, en tu corazón, entonces sácalo fuera. Y Pablo termina diciendo de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, no somos hijos de la ley, somos hijos de la libre, hijos de la gracia. Y lo mismo que estaba haciendo Abraham, lo estamos haciendo muchos hoy en día, que tienen en su hogar a Agar y a Sara y el fruto de ambos pactos. Y nosotros no podemos cometer ese error. Por eso Pablo lo menciona aquí en Gálatas 4, esta alegoría de Sara y Agar, porque no quiere que ni la región de los de Galacia, ni nosotros que estamos leyendo esto, cometamos el mismo error. Tenemos que hacer una elección, porque nadie puede ser salvo por la ley y por gracia. O eres frío o eres caliente, pero por favor, no tibio. O eres esto o eres esto.
O eres de Agar o eres de Sara. O eres fruto de Ismael o eres fruto de Isaac. En las historias de la Biblia o en los personajes de la Biblia que les dije que estoy meditando ahora, me encanta la manera en que Jesús ganó a la mujer samaritana. ¿Y saben por qué esa mujer tuvo tan gran transformación? Esta mujer lo único que tenía para mostrar era que tenía 5 maridos, al punto que iba al pozo y se escondía para que a una hora de que nadie iba a sacar agua porque vivía avergonzada de lo que ella es, porque la gente sabía que había tenido 5 maridos, ¿cierto? Conocen la historia. Y ella, ¿qué hace? No se lo cuenta a Jesús, pero él sí lo sabe. Y si él no le hubiera revelado su pecado, ella creería que Jesús la ama porque no la conoce. No sé si me están entendiendo. Si él no le hubiera revelado su pecado, no la hubiera hecho consciente de que él sabía todo de ella. Y como él, y que aún sabiendo él todo de ella, aún así la amaba. Ella cree que él no sabe sobre esa parte de su vida y que por eso la ama. Pero cuando el Señor saca a la luz su pecado y le revela que sabe sobre ella todo y aún así la ama, eso fue lo que hizo la diferencia. Por eso, esta mujer fue la mayor evangelista de Jesús. Mire, es como cuando uno conoce a una persona, aún las que están solteras, ¿verdad? Y conoce a una persona y uno que le muestra lo mejor de uno. Nadie va así cuando uno se levanta cochino y pasa un domingo sin bañarse, quizás. No, cuando viene el pretendiente uno se baña, se pone divino y todo para que él vea lo mejor de uno. Y en lo mejor de uno, así lo ama. Pero esta mujer hacía lo mismo. No le dijo nada a Jesús y Jesús le dijo, pero 5 maridos has tenido. No lo dijo para avergonzarla, le dijo, 5 maridos has tenido, o sea, yo lo sé, yo sé toda tu suciedad, yo sé de dónde viene, yo sé todo lo que tú has hecho, yo sé todo lo que ha pasado en tu vida, pero aún así te amo. Porque muchos creen que Jesús lo ama porque no conoce, es que si Jesús supiera todo lo que yo hago, no, ni me querría, no. Jesús te conoce todo y aún así te ama. Eso fue lo que hizo la diferencia con esta mujer. Y miren lo que sucedió cuando esta mujer entendió el amor de Cristo. Vámonos a Juan 4, del 27 al 30, Viviana, por favor. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. La primera evangelista. Porque no, mira lo que dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hecho. Conoce todas mis suciedades, mis bajezas, mis pensamientos, mi mal hablar, mi mala conducta. Me ha visto en mis peores momentos, en lo peor que he hecho, lo peor de lo peor de lo peor. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y contó y llevó a todos los demás a donde estaba Jesús. Jesús sabe todo lo que has hecho y aún así Él no te condena. Porque ¿qué le dijo a la mujer? Yo no te condeno. Eso le dijo a la mujer samaritana. Yo no te condeno. Entonces, cuando sabemos que Dios sabe todo de nosotros, todos nuestros oscuros lados y aún así nos ama, se cumple lo que dice Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No necesitas esconderte más.
No necesitas estar miedoso por lo que yo hice cuando era niña, cuando yo no conocía a Jesucristo, cuando yo no estaba aún con Él. Uy, es que si me miran mi vida, qué pena. No, eso lo tienes con los hombres, que tú les cuentas hasta ciertas cosas a los que dicen ser tus amigos y después van y los cuentan por otro lado. No, Jesús no hace eso. Jesús te dice, venga, Yaniré, yo conozco de usted esto, esto y esto, pero eso no es problema para mí porque yo te amo. Entonces, ¿qué hace Yaniré? Wow, Señor, yo no tengo que tener una pose contigo porque tú me amaste, ahora yo te amo a ti porque tú me amaste primero, tú no me condenaste. Entonces, eso es lo que hace el evangelio. Eso es gracia, mis amores, eso es gracia. Y es lo que Pablo está tratando de explicar de todas las maneras posibles. Hasta esta comparación, esta alegoría entre la libre y la esclava. No hay condenación para el que está en Cristo. Y cuando tú andas haciendo cosas del Antiguo Testamento, estás viviendo con Agar y con Sara como lo hizo Abraham bajo la misma casa. Por eso la Biblia te dice, echa fuera todo eso. O te quedas aquí, por favor, quédate aquí en la gracia. Y la gracia te va a habilitar para, así como con la mujer samaritana, Cristo le dijo, vete, pero no peques más. Te va a habilitar la gracia para ir ganándole a ese deseo de pecar. Porque es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que la misma gracia nos hace, yo cómo voy a volver a caer en eso de donde Dios me sacó. Y nos apena hacer cosas que no son, que no agradan al Señor. Y nos apena, y no porque vamos a condenación, nos apena porque le amamos a Él. Y como le amamos a Él, no queremos desagradarlo. Y como le amamos a Él, queremos que nuestras vidas sean testimonios vivos de lo que Él quiere de nosotros. Porque Él nos amó primero, porque Él no nos condena, porque Él no nos saca en una listica, nos tiene todos los pecados como las famosas listicas que hacen en la iglesia. Hagan una lista que hizo su abuelo, su tatarabuelo, su nieto, todos ellos y vamos a pedir perdón por todo. Por favor, muchachas, ya basta, muchachos, basta ya de eso. No siga creyendo en eso. A mí me apena muchísimo, muchísimo cuando veo a las personas que salen del club del libro, Yupi, entendí, pero vuelven a esas iglesias religiosas y vuelven a meterle basura en su cabeza y usted entonces sigue como Agar, como Abraham, viviendo con dos pactos en su casa. Lo que hace entonces que nunca herede las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son para los hijos de la libre. No para la combinación, no para la ley, para los hijos de la libre. Y si usted es hijo de la libre, usted hereda las promesas a través de caminar en el futuro, en lo que Dios escribió y no en lo que usted hizo atrás. Espero que ustedes me hayan entendido porque estoy como Pablo, ya no sé qué hacer. No tengo ni idea qué hacer. Como Pablo lo dijo en el verso 20 del verso 20 de Gálatas 4. Ya no sé qué hacer con ustedes. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.